Sí, Sí, sí. sí. Ya, entonces, hoy vamos a ver qué es el universo, qué es el muestreo, cómo se selecciona una parte de la muestra, porque cuando nosotros trabajamos en marco teórico, dicen los expertos que cuando se acaba el marco teórico, prácticamente hemos terminado cerca del 90% del proceso de investigación. ¿Por qué cree que dicen eso los expertos? Porque los expertos dicen que cuando se termina de construir un marco teórico, ya hemos terminado cerca del 90%. ¿Quién me avisa? A ver, Rosemary. ¿Qué opina Rosemary? No la escuché bien, dice. Ah, esa es otra razón por la que desde el jueves vamos a habilitar nuestras cámaras en la clase y así todos vamos a estar atentos, porque alguno de ustedes deja el micrófono y la cámara cerrada y se va a tomar cafecito y deja charlando a su profesora bien solita. Desde el jueves eso ya no va a funcionar. Pues la respuesta es sencilla, jóvenes. La respuesta es sencilla. Es que usted pasa por un proceso de revisión teórica. ¿Y qué es la teoría? La teoría es el resultado de un producto validado. Es decir, solo se construye teoría cuando se comprueba el resultado, cuando se validan datos. Entonces, usted ahorita está construyendo marco teórico, que está pasando por todo este proceso de expertos que ya han validado, que ya han demostrado, y por eso es que usted está interpretando, resumiendo, respetando derechos de autor. Y cuando hayamos terminado el proceso de investigación, perdón, cuando hayamos terminado el marco teórico, estaremos cerca de conocer la respuesta final de nuestra investigación. Por eso dicen eso los expertos. Pero ok, después de que hacemos el marco teórico, debemos prepararnos como universitarios de bioquímica y de esta asignatura para recoger información. Yo les había dicho en algunas clases que a mí me gustaría que identifiquen un docente que puedan hacerle una o dos preguntas sobre su problema, porque tenemos que experimentar una entrevista, una encuesta. Le voy a dar una tarea para el siguiente martes. Por favor, descargue SurveyMonkey. Descargue SurveyMonkey, la versión gratuita. ¿Cuál dicen? Estoy escribiendo en el chat. SurveyMonkey. Así es. Lo vas a encontrar junto o separado. ¿Pueden ver el chat? Lo van a encontrar junto o separado. Es una aplicación que te permite hacer encuestas. Entonces, esta es la tarea para el martes. Usted va a descargar y va a hacer una pruebita. Como usted es joven, usted ha nacido junto con la tecnología, esto no le va a ocasionar mayor problema. Es más, usted me va a dar una cátedra de cómo hacer encuestas en línea. Y lo que va a hacer para el día martes es una pregunta que van a subir a Moodle. El mismo día en clases vamos a subir. Es para el martes. Le estoy dando una semana para que usted se familiarice con esta aplicación, ¿eh? Verifique cómo se llena y solo va a hacerme una pregunta. Ya, si quieren hacerme dos preguntas, me hacen dos preguntas. La cosa es que debe demostrarme que sabe manejar la herramienta y vamos a subir ese producto a plataforma el mismo martes. ¿Cuál es el trabajo? Sí, Lisa. Ok. Dice, la pregunta tiene que ser cualquiera. Vinculada Puede ser a... cualquiera. Sí, es una pregunta libre, es una pregunta abierta. Siempre en el marco de lo que nos gusta y de lo que nos interesa en el ámbito académico, ¿no? No me van a hacer preguntas como, ¿qué clase de música le gusta, profesora? No, esa pregunta no tiene sentido. No, no es académica, no nos ayuda a crecer profesionalmente. Hágame una pregunta, la que usted quiera, si quiere de contenido, si quiere, qué sé yo, de aclaración, lo que usted quiera en el ámbito académico y en investigación. ¿Está bien? Sí, Lisa.
Diga, Jocelyn. No, está bien, Lisa. Ok. Entonces, nosotros después de construir el marco teórico, vamos a entrar a un proceso que se llama recojo y análisis de la información. ¿Y cómo se hace esto? Esto parte de un proceso previo. Estoy buscando aquí mi presentación de PowerPoint y he tenido tantas presentaciones hoy que no la encuentro. Denme un segundo, voy a volver a abrir ya. Entonces, estoy buscando muestre. Ustedes como estudiantes de bioquímica son del ámbito de los profesionales que más trabaja con muestra. ¿Qué entienden por muestra? Cuéntenme, ¿quién quiere decirme? ¿Qué será una muestra? Es un conjunto de una población. Es un conjunto. Ok, pero no es un conjunto, pero sí es de la población. ¿Quién más se anima? Es una pequeña cantidad de la población que sea representativa. Maravilloso. Es una muestra es eso, una pequeña cantidad que represente, que sea representativa, que represente al conjunto, que represente al total. Muy bien. Díganme, ¿qué están viendo en la pantalla? Nada, Lisa. Nada, dice. Bueno, un ratico. Pensé que ya estábamos viendo. No entiendo por qué no encuentra el muestreo tecnología. Lo tengo abierto y no lo compartí. A ver, otra vez. El muestreo. Licen, hay una de mis compañeras que no puede ingresar a Zoom. Vamos a grabar la sesión porque no hay otra manera, ya debe ingresar. No hay otra manera de ayudar. Díganme, ¿ya logran ver en la pantalla el muestreo? Sí, Sí, Lisa. dice. Ya, muy bien. Entonces, decíamos que el muestreo es una pequeña parte que tomamos del total. Y a ese total nosotros le llamamos universo. Entonces, el universo es el total de la población del conjunto que nosotros queremos estudiar. Pero no podemos trabajar con ese conjunto. Ayúdenme un voluntario. ¿De dónde sale el muestreo? ¿Puede leer, por favor, un voluntario, una voluntaria? Del Del universo. universo se le conoce como universo a la población total que se elige en el tema de investigación. Muy bien. Entonces, ¿de dónde sale el muestreo? Sale del universo. ¿Y qué había sido el universo? Es el total de la población que nosotros hemos identificado en la investigación. Pregunto, jóvenes, ¿en qué parte de nuestro proceso de investigación nosotros tenemos a nuestro universo? ¿Dónde está nuestro universo? ¿En En qué la parte? metodología. Fuerte, fuerte. En la metodología. Más o menos. ¿Dónde hemos puesto a nuestro universo? Cuéntenme. En el planteamiento del problema. Maravilloso. Nosotros en el problema ya hemos identificado a la población con la que queremos trabajar. Pero imagínense que hemos escogido, recuerdo un problema de investigación, era la automedicación. Nos interesa conocer qué lleva a los jóvenes universitarios, cochabambinos, me estoy inventando ya, jóvenes universitarios cochabambinos, a entre 20 y 27 años a automedicarse. ¿Ustedes imaginan cuántos jóvenes universitarios tiene Cochabamba que tengan entre 20 y 27 años? ¿Cuántos serán? Hartos. Son Demasiado. tantos, ¿eh? Digamos que son 1 millón.
¿Podemos trabajar con un millón? No. No. Se puede trabajar con un millón, por eso debemos hacer el ejercicio de escoger una muestra. Y ya nos había dicho alguna compañera en el grupo que una muestra es una partecita pequeña, pero que representa al total. Eso es una muestra. Entonces, ¿cómo elegimos una muestra? ¿Quién me ayuda aquí, por favor? ¿Cómo elegimos una muestra? Ayúdenme a leer aquí. En función del En función, objetivo de análisis en y de función, investigación. A ver, que En- lea Lía, en que fun- lea Lía. En función del objetivo de análisis y de investigación. Entonces, escuche, ¿cómo elegimos una muestra? Nosotros la muestra la tenemos que elegir, como es una pequeña parte, en función del análisis que queremos hacer. ¿Qué tipo de análisis queremos hacer? ¿Queremos hacer un análisis correlacional? ¿Queremos hacer un tipo de investigación descriptivo? ¿Queremos hacer un tipo de investigación argumentativo? ¿Qué tipo de investigación queremos hacer? Eso va a determinar el tipo de muestreo que vamos a hacer. Y además, ayúdenme, Reina, además En función de la unidad de muestreo que debe responder a todas las características de la población elegida en el problema. entonces, si yo quiero saber cuántos jóvenes se automedican en Cochabamba y que además son universitarios y que tienen 20 o 27 años, con seguridad tengo que dividir entre jóvenes hombres y jóvenes mujeres. Mi problema es el que me va a ayudar a mí a trabajar mi tipo de muestreo. Y hay dos tipos de muestreo. Uno se llama muestreo probabilístico y el otro se llama muestreo no probabilístico. Veamos en qué se diferencia. Una muestra probabilística trabaja en función aleatoria. Eso quiere decir que cuando yo trabajo con muestreos probabilísticos, tengo necesariamente que utilizar un sistema que me ayude a trabajar, ya sea manualmente o mecánicamente, pero por aleación. ¿Se entiende? Debe ser aleatorio. Voy a dar ejemplos más tarde. ¿Y cuáles son las muestras no probabilísticas? Las muestras no probabilísticas pueden ser escogidas a dedo, a dedo. Es decir, quien las va a escoger es un investigador, pero un investigador que conoce a cabalidad, que domina a su grupo meta. Ah, eso quiere decir que el muestreo no probabilístico ya nos está obligando a trabajar con muestras muy pequeñitas. Pregunto, ¿cuántos estudiantes hay ahorita en bioquímica que pasan metodología de la investigación con la profesora Domínguez? ¿Cuántos hay? Ahora están pasando 29. 29 estudiantes. Esto, la profesora conoce a cabalidad a los 29 estudiantes. No. No. Por tanto, no puedo trabajar con un muestreo no probabilístico porque, ojo, el muestreo no probabilístico lo elige el investigador, pero para elegirlo debe conocer al grupo a cabalidad. Pregunta 2. La profesora puede conocer a 10 estudiantes del grupo a cabalidad. Sí. No, depende. No. porque 10 es mucho. ¿Y saben por qué es mucho? Porque hay una palabra que dice a cabalidad. Ustedes en las películas científicas han tenido que ver que los científicos trabajan con 2 o con un paciente. Han tenido que ver eso. O trabajan con 3, 4. Es decir, yo no creo que se trabaje en la vida real con más de 6 personas. De hecho, 6 sigue siendo mucho, pero va a depender del tipo de investigación. ¿No es verdad? Sí.
¿Sí? Entonces, hay un muestreo probabilístico que necesita de un sistema que sea manual o que sea electrónico, pero necesita de un sistema, porque trabaja aleatoriamente. En cambio, el muestreo no probabilístico lo escoge el investigador en función de las características de la investigación, pero debe conocer al grupo a cabalidad. Entonces, ¿cuántos muestreos probabilísticos tendremos? Fíjense aquí. Tengo 4 muestreos probabilísticos. Necesito, Michelle, ¿estás por ahí? Michelle, hombre. Cristian, Lisa, Cristian. Cristian Michelle, ¿es el nombre? Michelle, Cristian, Lisa. Allá. Cristian, ayúdeme a leer la muestra probabilística estratificada. Compara resultados entre segmentos, grupos o nichos de población, porque así lo señala el planteamiento de problemas. Por ejemplo, efectuar comparaciones de género entre hombres y mujeres, por doctrina religiosa, por tipos de enfermedades y nivel de educación, etc. Con este tipo de muestra tendremos elementos y o unidades de ambos estratos. Estratos. Fíjese, gracias, Cristian. La muestra probabilística estratificada trabaja con grupos, fíjese lo que dice aquí, grupos, nichos, poblaciones. Pero fíjese lo que dice aquí. Estos grupos o nichos que nosotros podemos elegir, los vamos a escoger aleatoriamente con un sistema técnico o manual. Entonces, yo puedo organizarlos por estrato de religión. A mí me interesa trabajar con los estudiantes de bioquímica que pasan investigación con la profesora Domínguez, pero voy a trabajar con todos aquellos jóvenes que tienen una religión cristiana. Y los que no tienen religión cristiana, no me interesa trabajar con ellos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. Puedo también organizarlos por otro estrato. A mí me interesa que los estudiantes tengan una doctrina cristiana y que además sea padre o madre de familia. ¿Qué está pasando con el grupo? El grupo va a empezar a reducir porque estoy empezando a sacar muestras por estratos. Hagamos un ejemplo. Yo tengo 35 estudiantes registrados en esta asignatura. De los 35, 20 son cristianos. Son cristianos católicos, cristianos evangélicos, pero creen en Jesús. ¿Está bien? Pero además de estos 25, ocurre que 10 están casados. ¿Qué ha pasado con mi grupo? Se ha achicado. Puedo trabajar por estratos. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, licenciada. Debería Entonces, ser según el criterio que va a necesitar la investigación. no, estratos. Estratos. Tú los organizas por estrato. Ok, volvamos al ejercicio anterior. Tú quieres saber si los jóvenes se automedican en Cochabamba, si los jóvenes son universitarios. Entonces los voy a achicar con muestra probabilística estratificada. Y voy a escoger de ese millón de jóvenes, yo solo quiero trabajar con jóvenes que viven en la zona sur de la ciudad de Cochabamba. ¿Cuál es mi estrato? Jóvenes de la zona sur. Que viven en la zona sur. Ese es el estrato. ¿Qué pasó con la presentación? ¿Se ha ido? ¿Logran ver mi presentación, jóvenes? Porque a mí se me ha cerrado. Sí. Estoy volviendo a abrir. En un ratito. ¡Epa! Ya. Otro estrato. No solo me interesa que vivan en la zona sur, sino que me interesa que su estrato económico sea jóvenes que dependen de la economía de los padres. ¿Qué estoy haciendo?
sigo clasificándolos por estratos. Algo más. Quiero que además de depender económicamente de los padres, estos jóvenes hagan algún deporte, estrato deportivo. Es decir, yo estoy jugando con los grupos de mi población total para disminuirlos, pero aún todavía no he utilizado el sistema técnico ni el manual para elegirlos, simplemente los estoy organizando para achicarlos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok. Veamos cuál es el muestreo probabilístico por racimos o clusters. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Está Edgar por ahí? Sí, listo. Ayúdeme. Está bien. En este tipo de muestreo, reduce costos, tiempo y energía, al considerar que a veces las unidades de muestreo, análisis se encuentran encerradas en determinados lugares físicos o geográficos, a lo que se denomina racimos. Municipios, comunidad, colonia, hospital, manzanos o cuadras. Muchas gracias, Edgar. Entonces, fíjese, ocurre que yo he escogido a mis jóvenes universitarios de la zona sur que dependen económicamente de sus padres y que además hacen deporte. Y descubro que la zona sur es tan grande, que este millón de jóvenes se ha reducido, qué sé yo, a 2,000 jóvenes. Pero yo puedo trabajar con 2,000 jóvenes. Todavía no. Sigue siendo difícil conocer qué lleva a 2,000 jóvenes, es demasiado, a automedicarse. Entonces, los voy a seguir achicando. Voy a seguirlos achicando, pero esta vez lo voy a hacer por racimos. Yo dije la zona sur. ¿Cuántas comunidades tendrá la zona sur? Uf, es grandísima la zona sur. Entonces, voy a empezar a organizarlos por comunidad. Y a mí solo me interesan los de cara a cara. Ah, ya no me interesa toda la zona sur. He reducido el grupo por racimos y me he quedado con los que viven solo en cara a cara. Con seguridad, esos 2,000 jóvenes han reducido a 200, porque sigo manteniendo los otros criterios de reducción, que era que hacen deporte, que dependen económicamente de los padres, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, sí. Estamos, ¿no? Estamos. Vámonos. Yo voy a trabajar con otro tipo de muestreo y voy a utilizar una tómbola. ¿Conoce qué es una tómbola? Es una esfera grande donde hay un montón de números con la probabilidad de que todos los números que están dando vueltas en esta esfera puedan salir. No sé si alguna vez han jugado bingo. ¿Han jugado bingo? Sí. Sí. ¿Ya? Los que no han jugado bingo han debido ver estos concursos que alguna vez el Banco Mercantil Santa Cruz sacaba en la televisión, y para los que tenían cuenta en el banco, ahí veían ustedes una esfera grande donde todos los números están, ¿verdad? Y como todo este tipo de muestreo se trabaja aleatoriamente, se puede utilizar una tómbola para escoger. Entonces ya tengo 200 estudiantes para saber por qué se automedican. Ahora voy a poner a los 200 en una tómbola. Y a ver, voy a trabajar con un porcentaje y voy a sacar los números que salgan, esos serán los elegidos. Se puede trabajar con una tómbola, se puede trabajar con un software. Hoy en día hay muchos softwares que trabajan aleatoriamente. Incluso puedo trabajar con un Excel donde yo puedo codificar a los 200 jóvenes y decidir con cuál de los 200 voy a trabajar. Y tengo un muestreo sistemático. A ver quién me ayuda a leer. Explica. Implica elegir dentro de una población un número de elementos a partir de un intervalo. Este último es un intervalo que se determina por el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Así tenemos que K es igual a N sobre N, en donde K es un intervalo de sección sistemática, N la población y N la muestra, logrando una muestra proporcionada. Muchas gracias, Silvia. ¿Ustedes llevan estadística o ya han llevado estadística? Sí, ya hemos Ya llevado llevamos. materia. Ya hemos llevado listo. Entonces, muy difícil no es esto, ¿no? Esta es una fórmula, jóvenes,
que se aplica manualmente, pero como yo les decía, ya hoy en día se establecen en función de fórmulas que ya están registradas, donde tú solo anotas cuál es tu población total y cuál es el porcentaje con el que tú puedes trabajar. Porque mira, al final de cuentas, uno trabaja con una muestra en función de los recursos económicos. Tristemente, lo económico determina todo, incluso un proceso de investigación. Yo no sé si ustedes ven noticias, pero en las noticias nos dicen que Cochabamba, por ejemplo, no tiene los reactivos suficientes, ni todo el kit completo para hacer más muestras e identificar quiénes tienen más o menos riesgo con el COVID. ¿Han escuchado esas noticias, verdad? Sí. Sí. Entonces, usted sabe que lo económico siempre está determinando los procesos de investigación. Entonces, usted puede establecer un porcentaje y decir, mira, son 200 estudiantes que he identificado en la zona sur. Trabajaré con un porcentaje a ver, calculemos, yo tengo un, 1 millón de jóvenes, los he dividido, los he seleccionado por una muestra estratificada, pero aún así siguen siendo muchos. Entonces voy a trabajar solo con el 1%, a ver cuánto arroja. Es decir, esta es una fórmula que a vos te permite jugar una y otra vez en función del tamaño de tu universo. O sea, cuánto es tu universo para calcular tu muestra y el sistema te va a ir arrojando cuál va a ser la muestra con la que debes trabajar. Pero si aún así te arroja 200 o 100 estudiantes y tú no tienes presupuesto para 100, tendrías que ir trabajando con un porcentaje que lo económico te diga cuánto puede ser. Sin embargo, hay mucho riesgo, porque tampoco podrías trabajar con 20 estudiantes, porque 20 no sería representativo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso, lo aconsejable es siempre utilizar un sistema aleatorio mecánico cuando quieres hacer una investigación científica y si no tienes el presupuesto, tienes que buscar financiamiento. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Se entiende o no? Estos jóvenes que no hablan. Sí. Sí se Ya. entiende, Liz. Ahora, mira, si yo quisiera conocer de mis estudiantes, ¿cuántos están ahorita en clases? Díganme. Veintinueve, dice. Ok, 29. tengo 29 estudiantes ahorita en clases y yo necesito saber si ellos realmente comprenden las clases virtuales o a lo mejor ellos prefieren las clases presenciales. 29. Ok, yo quiero saber si estos 29 estudiantes prefieren las clases virtuales o prefieren las clases presenciales. Entonces, yo puedo poner aquí una tarjeta roja y una tarjeta azul y las voy a distribuir en igualdad de condición, sin ver la edad, sin ver el sexo, sin ver incluso sus nombres. Simplemente voy a entregar al azar voy a entregar una tarjeta azul y una roja a los 29. Y luego les voy a decir, todos los que tienen tarjeta roja, váyanse a descansar y voy a trabajar solo con los que quedaron con la tarjeta azul. ¿Cuál es la mitad de 29? 14.5. 14.5.